Hola, bienvenidos al primer programa del taller de bioconstrucción de la Fábrica de Artes y Oficios Faro Tláhuac para platicar de la historia de la Ciudad de México, la defectuosa historia de la Mexico City. Yo soy Lorelí y soy tallerista de la Fábrica de Artes y Oficios, sede Tláhuac, Indios Verdes. Hablaré en este primer programa de lo que es la geología, la formación de las montañas, los lagos, los ríos que conforman la ciudad. ¿Qué es lo que hace que sea tan única en su tipo? ¿Qué es lo que hace que tengamos este clima y el tipo de suelo que tenemos? Entenderemos lo que está abajo de nosotros, kilómetros abajo de nosotros, y que ha tardado millones de millones de millones de años en formarse. Para iniciar este viaje tendremos que viajar al inicio de la creación del universo, al Big Bang, cuando explotó aquella partícula generando materia y energía que quedó girando alrededor una de otra, formando sistemas y galaxias. Dependiendo del tamaño y de la composición de cada una de estas partículas de materia, fue que se formaron planetas, estrellas y otras formaciones del universo. Los planetas fueron piedra, roca o materia a alta temperatura que quedaron girando alrededor de lo que llamamos estrellas, que son explosiones de gas que tienen un alto peso, por lo que tienen una mayor gravedad que los planetas, y los planetas girarán alrededor de las estrellas. Las grandes bolas de masa caliente que son los planetas, conforme van girando, como los jóvenes, se van enfriando. Y las capas superiores van quebrándose y formando lo que conocemos como los continentes. En algún momento estaban todos juntos en una gran placa que se denomina Pangea. La Tierra no es la única que tiene actividad volcánica. La actividad volcánica la podemos encontrar también en otros lugares y en otros planetas, como en Marte. Por ejemplo, el Monte Olimpo, que es un volcán que mide 600 kilómetros de diámetro y 800 kilómetros de cráter. Imagínate que la ciudad aproximadamente está midiendo unos 30 a 40 kilómetros únicamente el Distrito Federal. 2 veces esa cantidad es el tamaño del cráter del volcán más grande que tenemos registro en lo conocido del planeta solar. Dependiendo de la presión y la temperatura es el tipo de piedra. Los basaltos son las piedras que necesitan más presión y temperatura para formarse, como si fuera el Metro Pantitlán ahora pico. Ese tipo de suelo lo encontraremos en la parte más baja de la corteza terrestre. Posteriormente encontraremos lo que son los granitos. Este tipo de suelo también necesita una alta presión, pero menor temperatura para formarse. Se encuentran sobre los basaltos y son los fondos de lago o de mar que podemos encontrar tanto en el fondo del Océano Pacífico y los mares que hoy conocemos, como en llanuras extensas, usualmente desiertos como el desierto de Atacama, o el desierto que comparte San Luis Potosí y Zacatecas, que eran fondos de mar.
podemos saber que eran fondos de mar porque carecen de la tercera etapa, que son piedras sedimentarias. Estas piedras se forman cuando los suelos o las capas se han fruncido y se han comprimido entre ellas. Los basaltos y los granitos han formado lo que se llaman geosinclinales, es decir, lugares o pliegues de alta presión que tardan mucho tiempo en formarse y que entre los pliegues van quedando capas sedimentarias producto de la erosión y los procesos conjuntos a dichos plegamientos. Este tipo de geosinclinales las podemos encontrar claramente en lo que son la Sierra Madre Occidental y Sierra Madre Oriental de México. Regresemos a la Pangea. Una vez que se empieza a dividir, debemos de imaginar que México, la parte que está junto al Golfo, era parte de un mar, el Mar de México. Abarcaba prácticamente la mitad del territorio nacional. Sonora y parte de la parte del Océano Pacífico que colinda con el Océano Pacífico no estaban perteneciendo a este mar. Sin embargo, la mayoría del espacio estaba conformado por una gran llanura. Esto hace 32 millones de años, es decir, hace muchísimo, muchísimo tiempo. En algunos lugares de la Ciudad de México, como la Mixhuca, se han hecho excavaciones a altas profundidades, a muy bajas profundidades, y se han encontrado piedras calizas, que son tipos de piedras, de fósiles, de restos de animales marinos que confirma lo que había un mar somero, es decir, un mar no muy profundo, en lo que eran las regiones de la ciudad. Esta es la primera etapa de la Ciudad de México, el Cretácico. La segunda etapa es cuando se forman pliegues que se llaman sinclinales en el terreno. Podemos encontrar este tipo de pliegues a lo largo del perfil de México. Si hiciéramos un corte haciendo desde Guadalajara hasta Veracruz, veríamos cómo va bajando o subiendo el nivel de terreno, haciendo cuencas como la de Chapala o la de Acambay. Y nosotros nos encontramos también entre la de Toluca y la de Puebla. Estas grandes llanuras van haciendo como terrazas que van bajando de nivel hasta donde se encuentra el Océano Pacífico o el Golfo de México. Aquí viene lo bueno, y es la fractura de lo que se llama la dichosa placa de Cocos. Cuando se separó la Pangea, se fracturaron distintas partes de la corteza terrestre. La placa de Norteamérica y la del Pacífico son las dos placas que estaban en las dos etapas anteriores tranquilitas, es decir, simplemente deformándose un poquito por la presión que había, formando pequeños valles. Sin embargo, esta placa de Norteamérica se va rompiendo debido a la presión que se encuentra con la placa del Pacífico, formando otras pequeñas placas, que es, por ejemplo, la de Cocos. En el Mioceno, la placa de Cocos se rompe y se mete abajo de la placa del Pacífico y empieza una actividad volcánica debido a dos fracturas que se encuentran a la altura de Chapala y Acambay, tanto como la del Clarión. Estas dos fracturas que se derivan de la subducción de la placa de Cocos bajo la del Pacífico son las que generan el eje neovolcánico transversal, todas las montañas que tenemos alrededor de la ciudad y que podemos encontrar desde
importantes elevaciones como el pico, como el Nevado de Colima, el Nevado de Toluca y el Pico de Orizaba. Pocos lugares tienen estas formaciones tan curiosas y de tanta importancia geológica. Una vez que se rompe la placa de Cocos, empieza la actividad volcánica en la Ciudad de México. Los primeros volcanes en formarse son el Peñón de los Baños, el Cerro de la Estrella y Lomerios como Chapultepec. Debido a la erosión, estas pequeñas elevaciones, que ahorita vemos pequeñas, han perdido su forma. Seguramente, hace millones de años, eran muchísimo más grandes y estaban activas, es decir, que tenían procesos de pequeñas erupciones o cenizas, como lo que tenemos actualmente en el Popocatépetl. Otro volcán en esta época muy importante es el volcán Xitle. Es el volcán Xico, ubicado en Chalco. Este volcán es un volcán de tipo escudo. Hablaremos de los tipos de volcanes porque son muy importantes para el tipo de suelo que encontraremos alrededor. El volcán de Xico es una de las elevaciones más antiguas de la Ciudad de México y donde hubo también las primeras estancias o primeros registros de unas sociedades sedentarias. Posteriormente, la actividad volcánica aumenta. Las fracturas a nivel del subsuelo generan otras elevaciones como son la Sierra de Guadalupe y la Sierra de Santa Catarina, la que encontramos en la demarcación al norte en la Gustavo Amadero y que delimita y da forma a la peculiar forma del Distrito Federal en la parte norte, y la Sierra Santa Catarina, que son los cerros que verán de color usualmente rojizo debido al tezontle que los compone, y se encuentran dividiendo la delegación de Iztapalapa y Tláhuac. Estos cerros son un tipo de volcán que se llama de cono cinerítico, es decir, que son volcanes que se forman de su propia ceniza y piroplastos, y no necesariamente son elevaciones en el terreno, sino que pueden ser formados a partir de una grieta, y en esa grieta va saliendo la lava, va saliendo la ceniza y van formando sus propios conos. Es por eso que los cerros de Tezonco y las minas del volcán Xaltepec son usadas también para la extracción de materia prima como el tezontle. El tezontle es una ceniza volcánica que es una espuma muy ligera que da suelos bastante suaves como el tezontle. A diferencia de la Sierra de Santa Catarina, que fue formada debido a una falla que viene igualmente del sentido occidente a lo que ahorita actualmente se encuentra el desierto de los Leones, y de esta falla empezó a salir las formaciones cineríticas del Cerro de Santa Catarina y los que la acompañan. Pero, a diferencia, los volcanes que conforman la Sierra de Guadalupe son volcanes estratovolcanes, una formación que hablaremos más adelante, pero que se hacen por elevaciones en el terreno y cuyos sedimentos o todas las cosas que van sacando como lava, ceniza
y otros materiales se va acumulando en lo que llaman la fosa de Cuautepec. El volcán de Cuautepec, del Zacatepetl, del Tepeyac o del Chiquihuite formaron la peculiar forma del norte de la Ciudad de México. Son suelos que pueden tener abajo formaciones de tepetate, es decir, suelos muy macizos, o también suelos conformados de suelos muy blandos como cenizas o espumas volcánicas. La fosa del Cuautepec fue formada debido a la erosión del volcán, la elevación más alta que tenemos al norte de la ciudad, y fue haciendo un gran hoyo en el cual se encuentran las colonias como Compositores Mexicanos, La Forestal, Malacates, al norte del reclusorio homónimo. Igualmente muy cercano al faro Indios Verdes, que se encuentra al lado de la elevación del Zacatepetl. No olviden estos cerros, ya que son muy importantes para la formación de la ciudad y determinan la orientación de las calles. La siguiente sierra en formarse, al mismo tiempo que estas dos sierras aparecían, encontramos otros cerros importantes hacia el este, como la Yoloxochitl, que es los pies de la mujer dormida. Ahorita tiene este pequeño altura debido a que ya pasó mucho tiempo y ha sido muy erosionado. Sin embargo, es uno de los sitios más viejos de dicha sierra. Se empieza a formar lo que hoy conocemos como la Sierra de las Cruces. Hace 1.7 millones de años es cuando esta sierra comienza a elevarse. Encontraremos al volcán Tlaloc y otras elevaciones importantes del Iztaccíhuatl. Sus dos conos, sus dos orificios en las rodillas, así como otros en el pecho y en la cabeza, conforman los distintos volcanes que hoy conocemos como la formación del Iztaccíhuatl o mujer dormida. Les repito, tiene distintas entradas, es decir, que son distintos volcanes con calderas en la cabeza, en el pecho y en las rodillas. Esta formación, obviamente, debido a su altura y a la temperatura del planeta, tenía muchos glaciares en lo alto, lo que significaba deshielos. Inclusive, el volcán Tlaloc pudo llegar a tener presencia de glaciares o elevaciones que están más allá de los 3.000 metros. La desglaciación o el proceso en el que se derriten y forman lodos sedimentarios es lo que formó la primera parte de la Ciudad de México. La tipo de actividad volcánica al norte del volcán Tlaloc formó lo que es la cuenca del lago de Texcoco, con un tipo de suelo muy peculiar, un suelo salino producido por el tipo de erupciones de los volcanes Tlaloc y las elevaciones que lo acompañan. A diferencia de las otras lagunas que se formarán debido a estos deshielos, la laguna de Texcoco tendrá un tipo de suelo salado y que hará muy peculiar la forma de vegetación en la zona, impidiendo que crezcan plantas que necesiten otro tipo de suelo, También la Sierra Nevada, que es la sierra que divide a Toluca de la Ciudad de México, se empieza a formar más o menos por esta época. Dos sierras muy altas cuyas
glaciaciones y precipitaciones surten a lo que es el Valle de México, que ya tenía, recordemos, la Sierra de Guadalupe y la de Santa Catarina, delimitando la peculiar forma en que toda esta agua drenará. ¿Recuerdas alguna vez cómo se va el agua de la playa o de un río? Si te acuerdas u observas con detenimiento, observarás que van haciéndose pequeñas terrazas donde a veces el agua se queda anegada en lo que baja de nivel. Estas terrazas son lo que se formaron a nivel macroscópico en la Ciudad de México. Pequeñas cuencas que quedaron debido a cómo se drenaba el agua que escurría de las montañas que se encuentran tanto al este como al oeste de la ciudad. Se formaban ríos debido a los escurrimientos de las montañas, y esos ríos van escurriendo formando lagos que van formándose y se van uniendo entre sí, y anteriormente, en aquella época, toda esa agua caía sobre Morelos. Podremos encontrar todavía restos de dichas formaciones, de estas bajadas sorprendentes de agua en el Teposteco. Imaginemos que toda esta agua bajaba hacia lo que era el drenaje natural por el cerro del Tenayo hacia lo que estaba abierto donde está actualmente el Popocatépetl y drenaba hacia el Pacífico. Eran escalas gigantes, es como si imagináramos grandes ríos escurriendo de la ciudad, grandes lagos, grandes formaciones, grandes cantidades, a escalas gigantes estamos hablando, estos tipos de procesos. La actividad volcánica aumenta, la condenada placa de coco se sigue metiendo dentro de la del Pacífico en una zona de subducción y produce esta actividad. Ahora, las formaciones del ventorrillo que actualmente conocemos como el Popocatépetl aumenta su actividad e inician las primeras erupciones desde el cono superior. Se forma también la Sierra del Chichinautzin, es decir, el Ajusco, y se cierra todo este drenaje que les acabo de hablar, se cierra. El agua de la Ciudad de México se queda encerrada y surgen estas dos elevaciones que provocan mayor precipitación en la zona. Es por eso también que encontraremos zonas volcánicas en la parte de Milpalta y Xochimilco, suelos de tepetate que si viéramos en un mapa desde arriba, veríamos formaciones como manos o flores, que son los restos de erupciones y formaciones del tepetate de los volcanes que formaron la Sierra del Chichinautzin, el Ajusco, el Pico del Águila o el Cerro del Marqués. Son formaciones volcánicas de menor edad de 1.7 millones de años. Son de las más jóvenes. De hecho, aquí encontraremos al volcán más joven de la ciudad, que es el volcán Xitle. Al volcán, conocido por haber destruido la ciudad de Cuicuilco, empezó su actividad ya que la cuenca de México tenía varios asentamientos humanos a su alrededor. La actividad volcánica es todavía visible en lo que son los campos de entrenamiento del equipo de Ciudad Universitaria, los Pumas, en la cantera ubicada al lado de Metro Universidad. En dicho lugar podrás observar las 12 erupciones del volcán Xitle, separadas por una ligera capa de tezontle. Verás
si observas con detenimiento esa pared, capas de tepetate, una piedra oscura, y capas rojizas de tezontle, que es la espuma volcánica. Estas 12 erupciones del Xitle cubrieron lo que eran los manantiales de la zona de Santa Úrsula Cuapa, Santa Úrsula Xitle y otros manantiales que podemos encontrar todavía como fuentes brotantes. Lo que es importante de este tipo de suelo de tepetate es que son suelos muy porosos, entonces el agua podrá subir o bajar fácilmente. Más adelante verás por qué es muy importante para la formación de manantiales. Así es como se forma el suelo de la ciudad. Queda conformado muy abajo por un primer suelo calizo perteneciente al mar Somero que estaba sobre la Ciudad de México, lodos volcánicos de la primera fase de actividad volcánica y después aproximadamente 40 kilómetros de fango o lodo prehistórico formado de sedimentos que bajaban desde la sierra y se formaban en aquel lago cuando la Cuenca de México vaciaba sobre el Valle de Morelos. Arriba de este fango, en algunas ocasiones podremos encontrar sedimentos o bien en las zonas de alta montaña, capas de humus debido a la presencia de bosques de coníferas que se dieron muy bien debido a la zona y la temperatura. De las montañas nacen los lagos. La importancia de la montaña en la Ciudad de México, bien sabida por los habitantes de la zona, se debe a que su peculiar paisaje cubierto por un lago que no tiene salida, una cuenca endorreica, se forma a partir de las precipitaciones y ríos que salen de las montañas de su alrededor. Estas montañas, que son que forman entre ellas anticlinales, como podemos encontrar las de Toluca y las encontradas entre Pico de Orizaba, son dos sierras que nos rodean de aproximadamente 10 kilómetros de largo y forman la cuenca. En las partes altas de estas dos sierras, si son más de 3.000 metros, pudiera encontrarse glaciares. Y de estos, o de las precipitaciones de las zonas altas, saldrán los ríos. Estos suelos son tipos de suelos cenizos y poco estables, ya que están sometidos a altos cambios de temperatura, por lo que suelen sufrir un alto desgaste y no crece flora. Y lo que encontraremos serán praderas alpinas. Aquí en el suelo suele haber agrietamientos, donde el agua se mete y saldrá más adelante, donde el agua se resumirá y saldrá más adelante en los manantiales. Desde las partes más altas bajan en fuertes caídas entre 200 y 300 metros, que son las barrancas que conforman el paisaje de la ciudad. Estas barrancas, estas caídas, son las formas en que cambia drásticamente el nivel del suelo. Estas barrancas fueron formadas debido a procesos de glaciación o de cambios de temperatura en la lava prehistórica de aquellos primeros volcanes que formaron las dos sierras o la sierra del Chichinautzin.
De aquí bajan los ríos superficiales. Toda la agua que vemos que baja sale de las lluvias o de los deshielos de las partes altas. Ríos que se conforman como el río Tacubaya, el río Miscuac, el río San Ángel, el río Becerra, el río San Juan, río San José, ambos ubicados en Cuapa, en Xochimilco, el río Magdalena, el río que también pasa por Fuentes Brotantes. Son algunos de las bajadas de agua originarias y originales que llenaban el lago de la Cuenca de México. Actualmente los reconocerás por calles o porque son pequeños canales al lado de vías como periférico. Sin embargo, algún día estas bajadas fueron muy importantes y llenaron de vida la Ciudad de México. Aquellas primeras civilizaciones que desde hace mucho tiempo sabemos que estaban aquí. Es decir, que gente en este lugar siempre ha habido. Y me imagino que por ende, tráfico, aunque sea entre dos lanchas, también. Pero volvamos al tipo de suelo. Si se acordarán, les mencionaba que los tipos de suelo volcánico como el Tepetate son suelos macizos, pero también son porosos. Entonces, estos suelos permitirán que el agua suba por acción de la capilaridad y de la presión atmosférica. Los tipos de suelo basálticos, si se acuerdan, se encuentran sin ningún tipo de suelo sedimentario, de algún tipo de sedimento en los lagos. Entonces, el agua ahí quedarán franjas de suelo permeable que se unen con la base de la montaña. El agua que se había resumido en lo alto de la montaña volverá a salir en la base cuando encuentre esta primera parte de suelo basáltico. Encontraremos manantiales normalmente en la base de las cordilleras, como es en Xochimilco, en algunas partes de Milpalta, Tláhuac, como Zapotitlán o Tlaltenco, así como en lugares de la Sierra de Guadalupe, que eran manantiales adoratorios a la Madre Tierra, a Chalchihuite o a Tonantzin. Dichos manantiales se presentan en lo que son praderas que están más abajo de la zona de coníferas, suelos altos como la zona de Tlalpan, Naucalpan e inclusive algunas zonas de la Sierra de Guadalupe, que ha perdido su fauna y su flora original. El suelo, cubierto de humus, produce unos suelos fértiles que se combinan con los suelos fértiles que dejan las bajadas de las aguas. Cuando hace calor, el agua bajará y el sistema de lagos, que solía ser uno solo, se descompondrá en 5 lagos menores, que son el lago de Xochimilco, el lago de Chalco, lago de Tenochtitlán, lago de Texcoco. Dichos lagos se encontraban separados en época de secas, pero se unían cuando eran las épocas de lluvia. Es decir, que de junio, lago de Zumpango, a septiembre, el paisaje de la ciudad cambiaba drásticamente a lo que se veía en época de invierno o sequía. Finalmente, este paisaje es moldeado por la mano del viento. Grandes montañas
también generan grandes corrientes de viento que corren desde lo bajo y desde la llanura hacia la montaña, hacia lo alto. Y mientras más plano, más fuerte correrá el aire. Esto es fácil de observar en lugares como en el desierto, el mar o inclusive Ciudad Neza a las 5 de la tarde, ya que fuertes corrientes de aire provenientes de los valles de Teotihuacán y de Tula encontrarán una pista de carreras en la orientación de las calles, donde se encañonarán y formarán fuertes corrientes de viento que, no me dejarán mentir, cubren el oriente de la ciudad a partir de las 5 de la tarde. Esto debido a lo llano o a lo plano del lugar y, bueno, en Neza, aumentado por el efecto de cañón que hacen las casas orientadas a la corriente dominante del viento. Sin embargo, si te vas a una zona alta, como puede ser parte de Iztapalapa en la colindancia con la Sierra de Santa Catarina, Milpalta, partes de Xochimilco o Tlalpan, el viento subirá y bajará en dos direcciones a lo largo del día. Usualmente, durante el día tenderá a subir hacia las partes altas y en la noche a bajar. Esto debido al cambio de temperaturas y a la cantidad de aire que hay entre el llano y una montaña. Entre una montaña hay menos aire y generará el efecto de un émbolo, jalando el aire y soplándolo desde la parte del Ajusco, haciendo dos grandes corrientes, una hacia Pachuca, la Bella Airosa, y otra hacia el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Estas son las tres corrientes que vienen y modifican el paisaje de la ciudad. La primera viene de Hidalgo, de los valles de Tula y Teotihuacán. Chocan con la Sierra de Guadalupe y una parte se va sobre la Sierra Nevada de Naucalpan hacia la Magdalena Contreras, yendo en un sentido de norte a sur, y otra se desviará hacia los valles de Ciudad Neza y Chimalhuacán, chocando con la Sierra de Santa Catarina y volteando de nuevo hacia el Ajusco. Estos vientos en dirección de noreste a sureste. Si tú te encuentras arriba del eje que hace Río Churubusco hacia Río Becerra, el viento usualmente vendrá del noreste o del norte. Sin embargo, si vives en el eje al sur del río Churubusco, aproximadamente hasta la altura de Culhuacán, verás que los vientos podrán venir del espacio entre el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina, de Iztapalapa, o bien del sureste, del valle de Chalco hacia la zona de Xochimilco. Esta es la tercera corriente que modifica a la ciudad. Viene desde Amecameca hacia Chalco, choca de nuevo con la Sierra de Santa Catarina y se desvía hacia el poniente, hacia la zona alta del Ajusco. Estas son las corrientes de viento que modifican a la orografía y las corrientes de agua de la ciudad. Ahora,
toca reflexionar. ¿En dónde está tu casa? ¿En dónde vives tú? ¿Estarías en una zona de lago? ¿En un río? ¿Estás en una barranca? ¿Estás sobre un suelo de un lodo volcánico, calizo? ¿Sobre el suelo de un lago salado o dulce? ¿De dónde viene la lluvia? ¿De dónde viene el viento? Usualmente, ¿qué crece en tu patio? ¿Cómo es el suelo? El entendimiento del lugar de donde estamos parados nos ayudará a tener una mejor relación con él. Conocerlo es como conocer a una persona. Y tendremos una relación forzosamente, que ya no sea únicamente de utilizarlo y de ignorarlo, sino de conocer su historia y por ende el cómo son sus dinámicas interiores, el cómo funciona, el cómo vive. La historia de la Tierra nos contará cómo son las grietas abajo de la ciudad. Por ejemplo, a la ciudad la cruzan entre 3 y 4 fallas tectónicas confirmadas. La que conformó la Sierra de Santa Catarina, que viene de la Sierra de las Cruces, otra que cruza a la altura del World Trade Center y la colonia Iztaccíhuatl, estas dos, y la de Tepepan, que va de Tepepan hacia la zona de Milpalta, son 3 fracturas en sentido horizontal que cruzan la ciudad y se encuentran también en sentido vertical una fractura que viene del norte hacia el sur por abajo de la Sierra de Guadalupe. Conocer el suelo, cómo estamos parados, nos ayudará a entender cómo nos movemos arriba. Siempre te han dicho que el suelo de la Ciudad de México es una gelatina. Ahora puedes entender que la gelatina se compone de varias capas y que nosotros hemos modificado fuertemente las capas superiores. Y lo más importante es que hemos impedido lo natural, que es que el agua entre hacia los lodos prehistóricos y los humedezca. Debido a que son suelos arcillosos, cuando tú los humedezcas, la primera capa se hinchará y se hará impermeable. Impedirá que el agua cruce a los suelos de hasta abajo, haciendo que se resequen y haciendo que estos suelos se quiebren desde las partes más bajas de las capas. Es por eso muy importante detener el exceso de extracción de agua y la explotación de mantos acuíferos en la Ciudad de México, ya que afectamos directamente al subsuelo, pudiendo generar grietas u oquedades que tengan un efecto estructural y una repercusión mayor en los movimientos telúricos. Comprendamos el lugar en donde estamos parados como un lago. Así que observa, ahora que está lloviendo, el agua y sobre todo el agua en la tierra. Observa qué pasa cuando está seca, cómo es la tierra cuando está mojada, cómo se quiebra cuando se seca, si se hacen grietas o si se hace arena. Y recuerda que todo lo que veas a pequeña escala se repite a gran escala, a una escala magnánima, enorme, indimensionable, solo dimensionable cuando observes la ciudad tal cual, enorme y maravillosa es. Eso que ves en pequeño sucede en grande y es muy importante cuidarla y conocerla para poder mejorar nuestra relación con ella y por ende nuestra propia vida. Solo a través del cuidado y del cariño podremos habitar de manera sana esta ciudad. Así que,
Si quieres a alguien, conócelo. Y te invito a seguir sintonizando las redes de Faro Tláhuac para escuchar más sobre la Ciudad de México. La siguiente cápsula tratará sobre la ciudad prehispánica, los primeros asentamientos, las primeras calles, el barrio, los barrios originarios, pueblos originarios y los barrios originales del islote de Tenochtitlán. Yo soy Loreli y soy tallerista de Faro Tláhuac. Quédate en casa y aprovecha para mejorar tu entorno en familia.